Vamos a empezar a grabar. A ver, quedamos con... Vimos la parte de consecuencias de la Primera Guerra Mundial y ustedes habían buscado un par de cosas sobre esa consecuencia. Vimos lo social, el rol de la mujer, lo geográfico, la desaparición de los imperios, cuestiones sociales un poco más básicas. Habíamos visto el Tratado de Versalles, el impacto sobre Alemania, y nos queda lo último que por ahí enunciamos, pero que no le prestamos muchísima atención, porque obviamente era nuestro nuevo tema, que tenía que ver con lo que pasaba en Rusia en 1917 y que de alguna forma daba pie a esto que nosotros conocíamos como el viaje, o sea, ese cambio de rumbo de esa Primera Guerra Mundial. Lo único que nosotros sabemos, y por lo menos tampoco sé si lo sabemos, al menos lo enunciamos, es que Rusia en 1917 pone por primera vez en funcionamiento ideales socialistas. ¿Estamos? Y ahí quedamos. Si yo no me equivoco, les dije, muchachos, busquen a partir de ahora socialismo. Busquen que eran izquierdas, que eran derechas, y bla, bla, bla. ¿Alguno buscó? Vamos. Esto es de ustedes ahora. A ver, esto les recontra conviene que en este contexto virtual lo entiendan. Estamos, digo, mientras mejor lo entiendan esto, quinto año con Cecilia, imagino el año que viene, va a ser muchísimo más fácil de entender. Estamos, digo, pero es una cosa de cierta dificultad, pero no terrible. Vamos, Augusto, ¿estás queriendo hablar? No, te iba a decir que no escuché lo que dijiste porque se me trabó, se lo puedo repetir. Nada, que en realidad no dijimos nada, en realidad dijimos toda una introducción a socialismo. Básicamente a partir de ahora es, bueno, muchachos, arranquen ustedes y díganme qué es socialismo. ¿Qué es o qué encontraron de socialismo? Bien, yo encontré que Dale. Lenin, que vos dijiste que lo buscamos a partir de Lenin, que estableció que es como una propiedad colectiva de los medios de producción en manos de una sociedad liderada por trabajadores. Dale. Bien. A ver, eso que acabas de leer, ahora explicar. Bien, a lo que se refiere, a que se basa, además, no sé si tiene que ver mucho con el capitalismo, pero podría definirse como una raíz por una parte del lado del trabajo. Pero ahora bien, yo te diría que el socialismo o comunismo, como más te guste, se podría definir por... ¿Cómo? Es que no me puedo explicar tanto, pero Pero dale, pero si bien te dije que está liderado por trabajadores, bien, y además toda la mano, o sea, toda la mano y toda la economía se mueve atrás de eso, no sé si toda la economía, pero también se basa en un poco de este sentimiento de que somos una sociedad muy colectiva y cada uno tiene las mismas posibilidades que el otro. Uy. es una primera buena aproximación. No digo que sea correcta, pero es buena. ¿Estamos? Digo, ¿por qué te iba a decir que te calles? Porque no estaba bien lo que estabas intentando hacer. Bien. Bien, más allá de la aproximación de Lombardo, vamos a otra. A ver, no tiene que ser sencillo esto, ¿no? Por eso digo, yo que ustedes me concentro y digo, o sea, no tienen que aprenderse de memoria, acá es como, sí, ahí entendí. Vamos, digo, entonces, mi recomendación es que, hurguen un poquito en lo que hayan buscado. Vamos, otra opción. Pilar está Lo sacando que yo encontré un poco fue que el socialismo, eso que decía Lombardo, que lo que quería era buscar igualdad y derribar las clases sociales. Entonces la idea era que los medios productivos dejen de ser de propiedad privada, porque decía de que si no como una minoría como que se iba a quedar los medios de producción y así iba a controlar a los trabajadores. Entonces en vez que los medios de producción sean del Estado, entonces así el Estado como pueda mediar el mercado. Entonces Bien. así con este de derribar las clases sociales y de Estamos de que acuerdo. Tengo una pregunta, Pilar, vamos a hablarnos un poco más técnicos. ¿Qué es un medio de producción? ¿Qué? Perdona, no escuché. ¿Qué es un medio de producción? Eh, ¿O qué son, o cuáles son los medios de producción? por ejemplo, fábricas. Puede ser como el dueño de la fábrica y de los trabajadores que trabajan ahí. Entonces evitar de que el dueño en general de las fábricas, y es lo que yo entendí, sí, pero sea el Estado, y que así por ahí, no quiere decir de que por ahí no hayan distintos, como, no niveles por ahí de poder, pero que haya como por ahí un jefe en la fábrica y distintos trabajadores, pero que en general el dueño de la fábrica sea el Estado, así puede mediar
un poco el Bien. mercado y asegurarse de que sea igualitario y que no haya como medio un monopolio. Bien, bien, es una muy buena aproximación. Y no haya propiedad privada. No se contrapone con Lombardo. ¿Cómo? Y que también tampoco que no haya propiedad privada. Que no sea propiedad privada, estamos de acuerdo. Pregunta, si uno, a ver, acá voy hurgando hacia lo más, porque hay conceptos un poco más macro. Si yo les dijera socialismo, les estaría hablando de un tipo de ideología, de movimiento político, llámenlo como quieran, que es de izquierda o derecha. Izquierda, puede ser. Izquierda. Te hago pregunta, Tomás, ¿qué define la izquierda y qué define la derecha? La igualdad, puede ser. Puede ser. Una busca la igualdad política, social y económica, Sí. y la otra, o sea, lo que busca no es eso, es qué sé yo, que exista diversidad entre las clases sociales, que exista la pobreza, la riqueza y todo eso. Bueno, que exista. Sí, qué sé yo. Me resulta un poco duro pensar que quieren que exista la pobreza, pero entiendo hacia dónde va. Esto lo planteamos, esto lo pregunté en la clase de cuarto B porque me parecía que estaba bueno como preguntarse pavadas. Eran pavadas, pero eventualmente salieron un montón como de pequeñas ausencias que yo daba por supuesto y que me parece que ahora necesitamos para poder explicar esto del socialismo. Más allá de lo que dice Tomás, ¿de dónde proviene la idea de... ¿Alguien conoce o escuchó o sabe o lo que sea de dónde proviene la idea de izquierda o de derecha? Obviamente para mí son conceptos, ojo, izquierda y derecha son conceptos sumamente arcaicos ya, ¿estamos? O sea, si bien tenés izquierdas y derechas actualmente, medio que surge para un contexto determinado. Hoy me parece es un simplismo hablar de izquierdas y derechas. Pero uno tiene izquierdas y derechas en la política argentina. ¿Quién es hoy de izquierda en la política argentina? ¿Cristina? Centro. No, del Caño y todo eso. Del Caño, ahí está. Frente de izquierda. Del Caño haciendo silencio un minuto en el debate presidencial. A ver, creo que aparte, si no me equivoco, Del Caño es Partido Obrero, si no mal recuerdo. Quiere decir que Del Caño ya con el concepto te dice Partido Obrero, estamos hablando de sectores vulnerables, izquierda. ¿Qué otras izquierdas conocen? ¿Conocen? Chau, Lucho, me retiro. Chao, Gaby. Un gusto verte de vuelta. Siempre. A ver, ¿qué otras izquierdas conocemos, además de Del Caño? Los maté, los descoloqué. Bien, si Del Caño es de la izquierda, ¿quién proviene? A ver, ¿quién sería la mal llamada derecha en la Argentina 2020? No tengo ni idea. Vamos, arriba. Y mirá, Expert, Bueno, Esper sería como la ultraderecha de todos, sí. Andamos de acuerdo, Esper sería como lo más derechoso que tenemos. Pero inclusive estoy pensando, no hay que irse muy al 2020, 2019 y la derecha es Macri. Y vos decías, hace rato decían Cristina, por ahí Cristina es como una especie de centro-izquierda, pero convengamos que sigue siendo bastante pro-sistema. A ver, ¿qué es lo que me importa? Lo vamos a explicar de la misma forma. Yo honestamente no sé si es real o no el modo en que me lo explicaron a mí. Eventualmente me sirve para que ustedes entiendan de dónde proviene la idea de izquierda y derecha. A ver, obviamente lo tenemos como que redireccionar hacia lo que es más económico, ¿no? Digo, pero originalmente esta es la idea. Cuando vos tenés lo que se define en Francia como, ¿alguien sabe lo que son los estados generales en Francia? Francia moderna, ¿no? Digo, Francia 1789. ¿Qué son los estados generales? Los descoloqué también. Bien, a ver, estados generales en Francia sería como el equivalente al Parlamento inglés, el equivalente al Congreso argentino. A ver, esos estados generales están compuestos por tres como estamentos o sectores. Algo que se define como el tercer estado, que serían, no sé, burgueses, comerciantes, representantes de campesinos y bla, bla, bla. Los nobles o la alta nobleza sería el segundo, y el tercero es el clero. ¿Qué es el clero? el pueblo. No necesariamente, ¿qué es el clero? ¿La iglesia? La iglesia, ¿estamos? Sí. A ver, entonces, acá tenemos al rey. Este es el rey Luis XVI, que eventualmente es el que va a perder la cabeza con la Revolución Francesa.
Luis XVI está, a ver, esta es la cabeza de Luis XVI y estos son los bracitos de Luis XVI. Izquierda, derecha. ¿Estamos de acuerdo? A ver, cuando el tipo esté parado en esos estados generales, y lo vamos a hacer parado para que sea bien gráfico, cuando el tipo esté parado en esos estados generales, se va a encontrar que en esos estados generales hay como dos fragmentos, por decirlo de alguna forma. A su derecha va a estar el clero y va a estar lo que sería alta nobleza, y a la izquierda de él va a estar el tercer estado. ¿A qué voy con esto? Cuando él pida, siempre ubiquemos no en un contexto polémico que es 1789, o sea, o un poco antes, que tiene que ver con qué es lo que se decide en 1789. ¿Qué es lo que definimos en 1789? ¿Por qué es relevante en Francia? Fue el inicio de la Revolución Francesa. Bien, fue el inicio de la Revolución Francesa. Quiere decir que la Revolución Francesa nos va a dar como un antes y un después a la forma política de Francia. Previo a 1789 es una monarquía absolutista. Post 1789 iniciaría sus caminos con un par de idas y vueltas a lo que es la República. A ver, cuando el rey, que está acá parado, mirando para adelante, le diga a los muchachos, pida opinión a sus estados generales, se va a encontrar que estos dos, o sea, clero y alta nobleza, están a favor o en contra del sistema político tal cual existe en ese momento. ¿A favor o en contra del rey? ¿A favor porque les conviene? Bien, A porque favor. conviene, claramente. Entonces, clero y alta nobleza van a estar a favor, ¿estamos? Quiere decir que eso lo hace la derecha. ¿Por qué la derecha? Porque es la derecha en el momento en que él está acá parado hablando con los estados generales. O sea, en general se asocia a lo que uno define como derecha a aquellos sectores sociales, socioeconómicos obviamente, que están en favor del mantenimiento de un orden tal como existe en ese momento. ¿Se entiende? Entonces, estos muchachos, frente al contexto de 1789, lo que están queriendo es que no cambie la monarquía absoluta. Cuando Luis XVI se lo pregunta al tercer estado, o sea, a la burguesía y bla, 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 estos muchachos van a decir, sí, la verdad que queremos un cambio de sistema político y queremos crear algo diferente. De hecho, estos son los protagonistas de la Revolución Francesa. Entonces, en ese esquema, el paradito frente a los estados generales, estos muchachos están en la izquierda, la mano izquierda del muchacho. Entonces, ahí aparece la lógica de la izquierda. Entonces, ¿qué sería la izquierda a nivel socioeconómico? ¿A qué definimos como izquierdas? ¿Qué serían las izquierdas? Pueblo. Sí, pero la nobleza también es pueblo. ¿Qué sería la izquierda en ese esquema de Luis XVI? ¿Los que buscan igualdad? Los que buscan igualdad, sí, es verdad. La gente que está en contra del rey. Ahí está, en realidad es la gente que está en contra del rey o del sistema político tal cual existe. Entonces, la derecha, de acá en más, la izquierda va a ser aquellos sectores socioeconómicos que estén en contra de algo, o sea, de algo ya establecido, y la derecha van a ser aquellos sectores que respalden ese mismo algo, sería. En el contexto de 1789, básicamente estar a la izquierda, a la derecha del rey implicaba algo político, ¿estamos? Implicaba que vos estabas en contra o a favor de ese sistema político que estaba cayendo. Lo cierto es que eso, que es un esquema originalmente de izquierda y derecha, cuando vos no pasás a siglo XIX, cuando ya no hay ningún tipo de problema en el caso francés, lo que uno se encuentra es que esa izquierda, la lógica de izquierda-derecha se aplica o se modifica de su sentido original y se aplica para hacer referencia al sistema capitalista. Entonces, la pregunta que se me ocurre decirles es, sectores de derecha, hoy, ¿cuáles son los sectores que uno definiría rápidamente de derecha? ¿La clase alta y la media? Clase alta y media, ¿estamos de acuerdo? No sé si la media es la que medio fluctúa. ¿Por qué la clase alta te parece que es de derecha? Porque es la que no tiene Porque es la que problemas. está mejor posicionada. A ver, te iba a decir, ojo, pero tampoco vamos a hacer como generalizaciones. Hay un montón de gente de clase alta que no está a la derecha, estamos, pero en general hay una tendencia que, como decía recién Lombardo, mientras más acomodado esté tu posición socioeconómica en el sistema capitalista,
convengamos que hay pocas chances de que vos estés en contra del sistema. ¿Por qué no? Porque te está yendo bien. Pues está yendo bien, tal cual, o sea, porque dentro de esa desigualdad del sistema lo que vos tenés es como un cierto beneficio. En contrapartida, ¿quiénes serían los que uno definiría como izquierdas? ¿Qué sectores sociales les parece que correspondería con esas izquierdas? ¿Los más Clase pobres? baja, media Los más baja. pobres, clase media, baja, baja, obrera, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué te parece, Tabela, que los sectores más vulnerables deberían abrazar a esas izquierdas? Y porque, o sea, no, como son los más pobres, porque no están beneficiados por el rey, Bueno, están buscando que cambie. pará porque lo estás pensando en el contexto, ese era el contexto, ahora pensalo actualmente. ¿Por qué hoy ese sector más vulnerable de repente sería parte de las izquierdas? ¿Contra qué están? El rey ya no existe, 2020. Son los que más sufren con el día a Con la día, o situación sea, económica. Claro. Ahí está, son los que más Mira. sufren socioeconómicamente en el día a día. Entonces son los que en realidad no tienen nada que agradecerle a este sistema que los explota. ¿Me siguen? Entonces, sobresimplificándolo, repito, estamos simplificándolo un montón. Pero para que ustedes se den una idea, en un sistema que es capitalista y que es de explotación y que es de propietarios y de no propietarios, hay una gran tendencia a suponer que si vos sos propietario vas a estar, no digo a la derecha, pero por lo menos un poco más cómodo en ese sistema socioeconómico, y si vos sos de los no propietarios y lo único que tenés es explotación, cargas de trabajo, honorarios excesivos, salarios mínimos, no tenés tu casa, no tenés posibilidades de irte de vacaciones, hay grandes chances de que vos seas parte, o por lo menos adhieras a la izquierda, porque en el fondo esa izquierda lo que está prometiendo, buscando, es la posibilidad de que vos cambies el sistema capitalista tal cual existe para reemplazarlo por otra cosa. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué quiere decir? O por lo menos, ¿qué es lo que importa que ustedes saquen de esto? Cuando uno piensa estas izquierdas, pero lo pensamos más desde el punto de vista actual, o sea, ya no importa el contexto francés, sino que lo que importa es el contexto como el sistema capitalista de consolidación del sistema y bla, bla, bla. La pregunta es, ¿cuántas ideologías de izquierda ustedes conocen? O si las conocen, por ahí no las conocen. ¿Qué conocen de izquierdas? Además de que Del Caño es de izquierda, ¿no? O sea, ¿te referís al comunismo y todo eso? Ahí está, ahí apareció uno, el comunismo. ¿Cuál más? Puede ser anarquismo. Liberalismo. Puede ser. Anarquismo. Ahí vamos. Anarquismo. Liberalismo. ¿Te parece que es de izquierda? Ah, No, no, un izquierda no. Es como ahí Imperialismo. está. El liberalismo estaría acá a la derecha. Neoliberalismo estaría acá. Estado benefactor es un tipo de Estado un poco más sutil o por lo menos menos violento, pero no deja de ser algo capitalista. Pero Imperialismo. neoliberalismo, Sí. que es casi como un liberalismo. En realidad el neoliberalismo se toma como un nuevo periodo liberal que tiene sutiles diferencias, pero que en realidad arrancaría desde 1973 en adelante. O sea, es como que vos tenés, en esto que nosotros hacíamos al principio, vos tenés esta primera curva liberal, esta de Estado benefactor y esta neoliberal. Esto es neoliberalismo, esto es Keynes, o sea, esto es esto. Esto es esto y esto es esto. ¿Se entiende? Pero todas son capitalismo. Estamos en realidad un poco más amigables, un poco menos amigables, pero lo cierto es que en todos estos sistemas hay explotación. Por ahí si uno pusiera, a ver, por eso un poco lo decía, un poco decía Tabela, creo que fue Tabela, que nombraba a Cristina. A ver, si uno hiciera como en ranking de extrema derecha y extrema izquierda, por acá yo pondría, no sé, neoliberalismo y liberalismo son bastante crueles, o por acá yo pondría liberalismo, y de repente esto es el centro, y yo por acá te pondría Estado benefactor, no deja de ser capitalismo, y después tenés, obviamente, socialismo, ¿y cuál sería más a la izquierda? Imperialismo. Comunismo. Ya lo dijeron recién hace rato. Anarquismo. O sea, dentro de todas las posibilidades, socialismo, por acá estaría comunismo.
¿Qué quiere decir? Dentro de todas las ideologías o los movimientos sí, corrientes ideológicas que existen, quienes estén por acá serían como los más extremadamente derechos, y quienes estén por acá serían los más extremadamente a la izquierda. O sea, quiere decir que los que están parados acá, de alguna manera se benefician con este sistema capitalista, explotador, desigual y bla, 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 y podríamos presuponer que en ese sistema desigual y de explotación, ¿dónde están ubicados muchos de esos sectores? Están en el lugar más ¿están en el lugar más explotado o más de explotación? De explotación. De explotación, a ver, los que están más para acá, a ver, son como, no sé, piensen, sin menospreciar nada, yo soy profundamente antikirchnerista, pero por ejemplo hace poquito no, ayer, no sé si vieron algo del 17A, ¿vieron algo en la tele? Hay una tipa que la están matando en Twitter, en todos lados, porque la tipa estaba como protestando contra el gobierno y estaba arriba de un Audi. ¿Alguien lo vio? Sí, A después ver, tipo dijeron que como sí, que debía plata de... de todo le dijeron. Lo que decía es, loca, vos no podés salir a protestar porque el país, en este caso, suponete que afirmamos y coincidimos que el país está en una situación económica vulnerable. Lo que un poco le decían es, loca, vos saliste con un Audi. Y a ver, cuando uno lo piensa a nivel socioeconómico, o lo que piensa detrás de ese discurso que le están, o sea, las críticas que recibe esta mujer es, si tenés un Audi es porque estás acá. O sea, convengamos que la persona que es un explotado del sistema difícilmente pueda comprarse un Audi, aún no sé, aún si ahorrara 10 años consecutivos. Entonces, lo que le ¿Pero qué dicen, tiene que ver que está arriba de un Audi? O sea, no, para mí la protesta va pasada por otro lado, pero lo que le critican por Twitter, repito, yo lo veo desde Twitter, es esta cosa de decir, a ver, vos que estás arriba de un Audi, que es un autocar, y en realidad tenés todas las necesidades económicas resueltas, saldrías a protestar a la calle, arriesgándote a vos y a todo tu entorno por todo lo que tiene que ver con COVID, cuando en realidad necesidades económicas no tendrías. Pero bueno, para mí es una crítica muy tonta también, digo, al fin y al cabo vos podés estar criticando otra cosa que no tenga que ver con algo económico. Entiendo que la marcha de ayer tampoco fue algo económico, creo, pero no me metí demasiado, simplemente la dejé ser. Pero sí había un montón de gente que es como que te decían, no puedes, a ver, el mensaje era, no puedes protestar porque vos la estás pasando bomba. En esa desigualdad del sistema, esa desigualdad es favorable para vos, no es desfavorable como para muchos tipos que por ahí están en, no sé, barrios de pie que te están pidiendo comida. Pero sí, yo entiendo con vos, yo coincido con vos, digo, puede salir a protestar lo que se le cante. Digo, al fin y al cabo, porque si no, que nada más pueden salir a protestar las personas pobres. coincido plenamente con vos. Para mí puede salir todo el mundo, pero viste que en esta lamentable grieta que tiene la Argentina, cualquier cosa es suficiente como para bardearte. Y al parecer, no digo que sea así, digo, pero parece que el reclamo en contextos tan frágiles como actuales son reclamos de hambre. Digo, si no son de hambre, es como, querida, quedate adentro de tu casa y no molestes. Pero bueno, a mí me parecía también injustificado. Vos podés salir a protestar lo que quieras. Cuidate eventualmente, digo, pero es una posibilidad. Digo, podés tener demandas insatisfechas de cualquier modo. O sea, manejando o no un Audi. Bien, ¿se entendió sutilmente la diferencia entre izquierda y derecha? Bien, entonces nos quedamos simplificadamente con la izquierda, aquellos sectores socioeconómicos que se oponen a algo establecido tal cual existe, porque entienden que ese algo establecido los perjudica. Derecha, aquellos sectores socioeconómicos que están a favor de algo establecido, en tanto entienden que eso algo establecido de alguna forma los beneficia. Si lo pensamos a nivel, ya no Revolución Francesa, sino a nivel, ¿cómo se llama? Sistema, estaríamos pensando que la derecha serían aquellos sectores que están a favor del sistema capitalista tal cual existe, y la izquierda serían aquellos sectores que están en contra. ¿Vamos? O sea que básicamente lo que están queriendo es modificar ese sistema capitalista tal cual existe. Dentro de las, para mí, sobresimplificadas llamadas izquierdas, tendríamos entonces ideologías como anarquismo, socialismo y comunismo. Socialismo y comunismo bastante similares, no le vamos a dar mucha vuelta, digo, pero me interesa concretamente
ver, a ver, un par de ideas sobre socialismo. A ver, ¿qué sabemos de curiosidad? Digo, ¿qué sabemos de revolución rusa? ¿Qué sabemos de Unión Soviética? ¿Tenemos idea de algo? Mm. Nada. Mira, vamos a ver una cosa. Solo sé un poquito de territorio, pero no mucho. Dale, ¿qué sabes? Em, Pará, de territorio, anda, ¿me está diciendo como de topografía, que tiene montañas o algo por el estilo? no, de Ah, que, por ejemplo, la parte más afectada que tuvo fue el oeste. porque Por sí. ejemplo, por la división con, no me acuerdo ya, pero sé que se terminó dividiendo toda una gran parte de territorio que tenían ellos Sí, después de varios conflictos internos más que nada. estamos de acuerdo. Pregunta, a ver, esto sería historia de quinto, no me voy a meter mucho, pero para que ustedes vean cuál es el horizonte al cual estamos queriendo cómo llegar. ¿Alguien alguna vez visualizó en algún momento de su vida la Unión Soviética en mapa? No. Bien, vamos. Es inmensa. Inmenso. Estamos. Si miramos acá, ¿lo ven? ¿Lo logran ver? Sí. A ver, Unión Soviética. Estamos pensando extremo. Bueno, depende, ya en ese momento no sé si es extremo este o oeste, porque es como medio donde arranca el mapa, depende de donde lo miremos. A ver, acá tenemos obviamente el final de Asia, acá abajo tenemos toda la parte de China, que tranquilamente la podríamos pintar de rojo, aunque no haya sido parte de la Unión Soviética. Estamos hablando de la casi totalidad del continente asiático, llegando a todo lo que, bueno, originalmente, no llegó hasta Finlandia, digo, pero todo lo que sería, no sé cuál es el mar este de acá arriba, pero todo lo que sea Bielorrusia, el límite con Polonia, a ver, esto es unas dimensiones, a ver, dimensión territorial descomunal, estamos, o sea, extensísimo. La Unión Soviética es lo que nosotros previamente, o que por lo menos como última instancia, llamamos Rusia. Rusia obviamente es mucho más chiquitito, Rusia es Rusia hasta 1917, en realidad es el Imperio Ruso. Tendrá su revolución socialista, que todavía nos queda ver qué es esa revolución socialista. Se convertirá en 1922 en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de ahí proviene la idea de URSS, y de ahí en más empezará a expandirse y terminará teniendo estas dimensiones. Repito, gigante. Cuando uno mira un poquito más allá, se encuentra con que esto, hasta 1991, fue la bandera de la Unión Soviética. Pregunta, ¿qué debería llamarles la atención de la bandera de la Unión Soviética? ¿Qué hace referencia al trabajo? ¿Por qué? Sí, La el hoz, trabajo martillo. por la hoz y el martillo. Y martillo. De ¿Por qué los no te trabajadores. ¿por qué no te pongo una máquina? Porque si yo te pongo una máquina, también haría referencia al trabajo. Mano de obra. Bien, mano de obra. Vos decías hoz y martillo. A ver, martillo no es mucha vuelta, todo el mundo sabe lo que es un martillo. Hoz. A ver, este martillo, perdón, antes de pasar. Este martillo, ¿a qué hace referencia? ¿A qué sector social concreto? ¿Al trabajador? ¿Trabajador de qué estilo? La fábrica. Una fábrica, tal cual. Es un trabajador de fábrica, es un trabajador urbano. Ahora, la hoz, que es esto que estamos por acá, ¿a qué se A los refiere? campesinos. Campesino. Agricultor. ¿Cierto? Si miramos por acá y nos damos como una vuelta, esto es una hoz, dibujito, digo, pero si uno mira, digo, esto es campesino. ¿Estamos? Quiere decir que si uno mira esto de acá y uno ve la bandera de la Unión Soviética desde 1922 hasta 1991, que es un montón de tiempo, ¿qué es lo que ustedes podrían sacar respecto de la Unión Soviética y la revolución socialista ocurrida en Rusia en 1917? ¿Qué dirían? Si ya sabemos qué es izquierda y derecha, si sabemos la extensión del territorio de la Unión Soviética y vemos concretamente aquellos elementos simbólicos que hacen a esa bandera soviética. Puede ser que es como que muy importante el derecho del trabajador. Bien, estamos totalmente alineados. ¿Podríamos decir que esos son de izquierda? Podríamos decir que son de izquierda. De hecho, no solamente teníamos que decirlo, tenemos que afirmarlo. Básicamente lo que tenemos que decir es, la Unión Soviética es la mejor experiencia práctica de un ejemplo de socialismo en el mundo que lleva al poder a aquellos sectores
que representan de manera directa a los sectores explotados. ¿Qué sectores explotados? Trabajadores urbanos, representados por el martillo, y trabajadores rurales, representados por la hoz. Estamos que básicamente es la gran proporción de la población rusa. Entonces, lo único que sabemos, porque obviamente en 5 minutos no lo vamos a lograr cómo resolver, lo único que sabemos es que el socialismo, a ver, fíjense que la Unión Soviética es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quiere decir que la Unión Soviética es socialista, quiere decir que en 1917 la Revolución Rusa fue socialista, lo que nos queda entender bien qué es entonces. ¿Siguió siendo socialista por la revolución? Eventualmente después del 91 no va a ser socialista, pero ¿qué tenés que saber a la perfección para entender la lógica de la Unión Soviética? ¿Qué les pedí que buscaran? ¿Cómo llega a ser socialista? ¿Cómo llega a ser socialista y qué implica ser socialista? A ver, porque tenemos que entender a la perfección qué es socialismo. ¿Sigue siendo socialista? No, desde 1991 dejó de serlo. Digo, casi la totalidad, te diría 80 años, un poquito menos. 75 años del siglo XX ha sido socialista. Pero entender un poco como el resultado, en qué quedó o en qué devino la Unión Soviética, te permite entender un montón de cosas de la relación, por ejemplo, actual de, no sé, Vladimir Putin con Donald Trump. ¿Estamos? O sea, esta cuestión de no es socialista, pero sigue en una pica constante con Estados Unidos, porque es la pica constante que han tenido en Guerra Fría, pero para poder entender todo eso, obviamente hay que entender a la perfección el socialismo, y todavía no lo podemos hacer, y menos en 4 minutos. A ver, lo que les pido es lo siguiente. Nosotros hicimos un gran pantallazo respecto, por lo menos entiendo que los ubiqué un poquito en esto de izquierda y derecha y ver más o menos cuál es el horizonte hacia el que vamos. Sí es verdad que lo que necesito es detenerme a explicar en serio y con detalle en serio para que ustedes entiendan cómo, o sea, cuál es el mecanismo que Marx emplea para explicar cómo un país se vuelve socialista. No se puede hacer en los 3 minutos 50 que nos queda. Lo único que les pido es, para la semana que viene, aquel que buscó, digo, pero ahora seamos un poquito más específicos. Busquen, ¿qué es un modo de producción? O sea, esto ya es siempre de acuerdo a Marx, ¿no? Busquen, ¿qué es un modo de producción? Busquen, ¿qué son los medios de producción? Busquen, ¿qué son las relaciones de producción? Dijimos, modo de producción, medios de producción, relaciones de producción, y lo último sería, busquen qué son y qué rol cumplen las luchas de clase. Entonces, modo de producción, me olvidé, medio de producción, modo de producción, medio de producción, relaciones de producción y lucha de clases. ¿Estamos? Con esos 4 conceptos tenemos que poder... ¿Lucha de clases? Lucha de clases. ¿Y qué son las luchas de clases? ¿Y qué son las luchas de clases? ¿Y cuándo se dan las luchas de clases? De acuerdo a Marx, repito, siempre es de acuerdo a Marx. Busquen marxismo, o socialismo científico, todo lo mismo. Y busquen esos conceptos puntuales. Con esos 4 o 5 conceptos que les planteé, armamos toda la clase de la semana que viene. ¿Estamos? Sí. Nada más, muchachos, se van y Vale, nos vemos el perfecto. miércoles que viene. Adiós. Nos vemos. Nos vemos.